¿Cómo está? Dios le bendiga. Buenas tardes. Espero que esté muy bien. Espero que se encuentre bien usted, su familia, que estén al 100 en esto que ha sido una crisis, la crisis más larga sanitaria que ha habido en nuestro tiempo. Esto aparentemente continúa. El coronavirus sigue dando guerra, pero recuerden lo que dijimos el domingo. Nosotros seguimos marchando, aunque hay incertidumbre, creyendo en lo que Dios está por hacer. No sabemos qué, no sabemos cómo, no sabemos para qué todavía, pero sabemos que en su voluntad hay algo que tenemos que aprender de esto. En su voluntad hay algo que tiene que salir bueno de todo esto, porque nuestro Dios es bueno y creemos que Él está permitiendo esto con un propósito que tenemos que encontrar, tenemos que cumplirlo y seguir marchando con la expectativa alta en lo que Dios puede hacer por nosotros y en lo que va a hacer por nosotros. Recuerde, como todos los jueves, compartir esta transmisión. Aquí abajo tiene el botoncito de compartir, hasta abajo de su transmisión ahí dice compartir. Comparta esto en su muro, inicie un video en vivo, compártalo en grupos donde está de Facebook, compártalo en grupos de WhatsApp, mande el link a personas que usted cree que necesiten escuchar este mensaje a través de Iglesia Ríos. Y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en todas las plataformas en las que transmitimos, ya sea en vivo o subimos videos, que es en Facebook. Síganos ahí en Facebook, dele a la campanita para que pueda activar todas las notificaciones. Igual en YouTube, suscríbase y dele a la campanita. Nos encuentra como Iglesia Ríos, tanto en YouTube como en Facebook y en Instagram. En Instagram nos encuentra como Iglesia Ríos TJ o Iglesia Ríos TJ, que es lo mismo. Entonces, ahí síganos en nuestras redes sociales, porque estamos subiendo contenido cada semana, ya sea en estas transmisiones o en los videos que subimos a YouTube o en alguna imagen. En lo que queremos es edificar su vida, alguna imagen, alguna enseñanza, alguna reflexión que le haga bien el día. A veces uno lee un mensaje o lee un videíto y eso te anima durante el día. Entonces, esa es la idea de todo lo que estamos subiendo, que usted sea edificado, que usted siga creciendo, que el contenido que hacemos usted lo llene de alguna forma ahora que no podemos vernos físicamente y que de verdad no tiene idea de cuánto le extrañamos y ya quisiéramos estar todos aquí reunidos. Siga orando por Iglesia Ríos, siga orando por todas las familias de Iglesia Ríos, siga orando para que ya podamos regresar a las reuniones físicas, pero por mientras ahorita estamos en pausa todavía, pero seguimos esperando y seguiremos aquí de pie en la obra de Dios en este ministerio que se llama Iglesia Ríos. Así es que todos los jueves usted ya sabe que estamos leyendo un capítulo por semana. Ya leímos Hechos, Romanos, ya leímos Primera de Corintios y ahora estamos en Segunda de Corintios, capítulo 4. Entonces, abra su Biblia ahí en su lugar, ponga su Biblia digital ahí lista en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, capítulo 4. Acomódese en su sala o en su porche ahorita que está haciendo calorcito, o ahí en su cocina, en su comedor, o acuéstese un ratito en su cama, póngase ahí un cafecito, alguna botana, una coquita bien helada, para estar disfrutando este momento de enseñanza. Y espero que todo lo que estamos enseñando, algo, 1 o 2 puntos, es más que suficiente que se le queden en el corazón y los pueda aplicar y le sirvan para su vida diaria. Entonces, Segunda de Corintios capítulo 4, antes de proseguir, antes de continuar, ahí en su lugar, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, sabemos que tú estás en medio de nosotros, sabemos que tu presencia está en medio de nuestras vidas y queremos, Padre, darte gracias porque hasta el día de hoy nos has permitido a todos nosotros en Iglesia Ríos tener salud, tener vida, Señor, y eso es lo más importante, porque tú nos das la vida, Señor. Y gracias, Padre, por todo esto que está pasando, porque sabemos que dentro de tu voluntad hay un propósito, y si en tu voluntad está que eso termine pronto, Señor, te pedimos que tú nos permitas que esta pandemia pase pronto para poder reunirnos otra vez como hermanos, como iglesia aquí en Iglesia Ríos. Y ayúdanos, Padre, a seguir buscando tu rostro, a llenarnos cada día más de ti en esta tarde que yo estoy dando una enseñanza. Ayúdame
ayúdame, Padre, a hablar únicamente lo que tú quieres que yo hable. No me permitas, Señor, agregar algo a tu palabra de lo que tu palabra no dice, pero tampoco me permitas diluir el mensaje y decir menos de lo que tu palabra quiere que hablemos, Señor. Ayúdanos, Padre, que esta palabra no quede en saco roto, sino que quede algo en nuestros corazones, que lo podamos aplicar, lo podamos poner por obra y podamos llenarnos más de ti, más de tu palabra y de tu conocimiento. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a comenzar a leer el versículo 1. Y el versículo 1 dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Muy bien, aquí Pablo arranca interesante. Recuerde cómo el capítulo pasado Pablo hablaba de las cartas de recomendación y cómo los corintios, el hecho de que haya una conversión y una transformación en el pueblo corinto, representaba la carta de recomendación para Pablo. Y Pablo dice, ok, nosotros no nos recomendamos por mandar cartas, no necesitamos eso, sino que ustedes que se convirtieron a causa del Señor, pero que el Señor me usó a mí para que ustedes llegaran a los pies de Cristo, ustedes son mi carta de recomendación. Entonces, Pablo aquí continúa hablando de la recomendación que él tiene y él continúa hablando de cómo ha estado predicando el evangelio. Y lo primero que dice, teniendo nosotros este ministerio, no desmayamos. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba, él sabía que tenía un ministerio, él sabía que tenía un llamado de parte de Dios. Y cuando dice no desmayamos, la traducción Septuaginta traduce no desmayamos como no acobardamos. Así que no solamente tenía la connotación de cansancio o la connotación de que me cansé tanto que ya no puedo más, sino que el no desmayamos tenía una connotación de falta de valor o un comportamiento o una conducta malvada. Es decir, no nos acobardamos, aunque estamos cansados, aunque hay tribulaciones. Ahorita vamos a ver las tribulaciones que tenía Pablo. Dice, no nos acobardamos. No nos da miedo, o a lo mejor sí nos da miedo, pero aún así enfrentamos las aflicciones. ¿Por qué? Porque estamos en el ministerio del Señor y sabemos que el Señor es quien nos trae hasta este punto del ministerio, es lo que está diciendo Pablo. Dice, según la misericordia que hemos recibido. Pablo predicaba el evangelio humildemente. Él sabía que el llamado que él tenía no es porque él fuera muy buena persona o porque él fuera un gran conocedor, que sí lo era alguien que conocía la ley, era alguien que él se describía a sí mismo como fariseo de fariseos, era irreprochable en cuanto a la ley, pero a pesar de eso él decía, ok, eso no sirve de nada para el ministerio que estamos ejerciendo. Lo más importante es que el Señor nos ha llamado y en su misericordia recibimos este ministerio. Pablo era humilde. Entonces, la misericordia es por naturaleza inmerecida. De hecho, misericordia es ayudar a alguien que no merece ser ayudado. Entonces, nosotros de parte de Dios recibimos misericordia. Estamos siendo ayudados. Tenemos una gracia de parte de Dios que no merecemos. Tenemos una oportunidad de parte de Dios que no merecemos y el Señor nos sigue dando esa oportunidad. Pablo tenía presente esto. Dice, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Pablo siempre predicó su evangelio con honestidad. La antigua palabra griega para traducir adulterando es un verbo que significa diluir o adulterar, que ya lo expliqué en otros capítulos. Entonces, básicamente Pablo está diciendo, no estamos diluyendo el evangelio, no estamos predicando menos de lo que deberíamos predicar, tampoco le estamos agregando algo más al evangelio, estamos predicando el evangelio como es. Puro evangelio o evangelio puro. Eso es lo que estamos predicando. Pablo no predicó un evangelio oculto. Por eso dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Es decir, Pablo no predicaba un evangelio de misterios. Pablo, cuando hablaba del misterio, siempre decía, el misterio me ha sido revelado y yo se los explico. Pablo no hablaba con ideas filosóficas profundas, sino que la idea filosófica profunda que planteaba siempre busca en los siguientes versículos, desmenuzarla.
Aunque parece complicado lo que Pablo escribe porque son ideas muy profundas, pero Pablo siempre buscaba desmenuzar, no buscaba enredar a las personas con conceptos que las personas a lo mejor no iban a lograr entender para él sentirse un poquito más intelectual, que es lo que lamentablemente muchos hacen. Dice, o un evangelio corrompido. Por eso es que él dice que hay evangelio con astucia o evangelio adulterado. Muchos mezclan el mensaje con ingenuidad humana, muchos mezclan el mensaje con filosofías humanas, muchos mezclan el mensaje con sabiduría humana, y no está mal. Yo mismo he recurrido a herramientas en las que metes parte del mensaje, algo de algún motivador, algunas ideas de filosofía. No está mal, pero lo que está mal es reemplazar el mensaje de Cristo por este tipo de filosofías. Eso es incorrecto. No podemos darle más énfasis a una filosofía humana que a la palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo dice que no está predicando un evangelio con astucia ni diluido, es porque Pablo predicaba un evangelio honesto. Y un evangelio honesto no es un evangelio que habla la verdad, pero no vive la verdad. Predicar un evangelio honesto es predicar de lo que yo mismo estoy viviendo. Hay puntos que yo no podría tocar si no estuviera correctamente en esos puntos. Sería yo un hipócrita predicarle de algo que yo mismo no estoy viviendo. Sería yo un hipócrita predicarle de algo que yo mismo no estoy llevando a cabo. Yo me convertiría en un fariseo si pongo una carga sobre usted que yo mismo no puedo hacer. Y lamentablemente muchas personas, muchos líderes, y hemos llegado a cometer ese error de poner cargas en las personas que uno mismo no puede hacer, que uno mismo no cumple. Y cuando hacemos ese tipo de cosas, de ponerle cargas a los hermanos que ni siquiera nosotros podemos cumplir, entonces estamos predicando un evangelio adulterado. No estamos predicando un evangelio honesto. Predicar un evangelio honesto es predicar de lo que yo mismo estoy viviendo y estoy cumpliendo. Yo, como director de alabanza, aquí quienes ya me conocen saben que yo soy director de alabanza. Mi trabajo, mi objetivo es que las personas se conecten con Dios. Pero yo no puedo llevar a las personas a conectarse con Dios si yo mismo personalmente en adoración no me he conectado con Dios. De nada sirve que yo me pare aquí atrás del piano, que yo me pare aquí enfrente a dirigir alabanza y que aquí levante las manos y que aquí llore y que aquí haga un show, si en mi privacidad yo no hago ese show con el Señor. Si en mi privacidad yo no adoro de esa forma al Señor. Cuando digo que yo dirijo la alabanza es porque yo me encargo de guiarlo a usted hasta los lugares de adoración donde yo ya he estado anteriormente en mi privacidad. Por eso yo siempre he dicho que este escenario no es un escenario de adoración privada. Por eso usted rara vez nos ve a los músicos que estemos alguno que esté quebrantado, que esté llorando. Nuestro trabajo es guiarlo a usted a donde ya anteriormente hemos estado en lo privado. En lo privado no tenemos que llorar. En lo privado es donde tenemos que derramar nuestro corazón. Aquí enfrente yo lo estoy guiando a usted a ese mismo lugar. Si puede pasar de repente, ya nos ha tocado que de repente el Espíritu Santo comienza a manifestarse y nos toca a todos parejo. Pero este escenario no es un escenario de adoración privada. Este escenario es un escenario de adoración como un cuerpo a Dios. Entonces, predicar un evangelio honesto es llevarlo a donde yo mismo ya he estado. Eso es un evangelio honesto. Intentar empujarlo hacia una meta o intentar empujarlo hacia un objetivo que ni siquiera yo me he atrevido a cumplir sería predicar un evangelio deshonesto. Muchos predicadores fracasan precisamente en este punto exacto. Muchos tienen el evangelio verdadero, muchos predican el evangelio verdadero, pero le añaden cosas de ingenuidad y de sabiduría humana. Entonces, añadirle cosas al evangelio de sabiduría humana, dándole más énfasis a la sabiduría humana que al evangelio mismo, es diluir el evangelio. Porque yo me puedo parar aquí frente a usted y contarle sabiduría que yo conozco, incluso yo puedo enseñarle alguna lección de lo que he estudiado de psicología. Créame que se le va a parecer interesante y se la puedo presentar de tal forma que a usted se le va a interesar, pero no tiene sentido. Lo más importante es que yo le enseñe a usted lo que la palabra dice. Yo puedo predicar en base a un tema de psicología y presentárselo y todavía hacer que la palabra como que diga lo que yo quiero que dice con ciertos versículos, sacar versículos de contexto y hacer que diga lo que yo quiero que dice, pero no es lo importante. Aquí el énfasis es la palabra y ahí yo puedo ejemplificar con algo de fuera, pero el énfasis siempre es la palabra. Ahora,
La astucia de usar el evangelio para engañar a favor de quien lo predica. Eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice astucia. Usar el evangelio para para poder yo engañarlo y tener algún beneficio de lo que estoy predicando. Eso es astucia. Predicar con astucia es manipular. Muchos predicadores predican la verdad, pero la usan para manipular. Ya lo había dicho yo. Fíjese, aquí le voy a meter un ejemplo de un motivador, de Yokoi Kenji. Yokoi Kenji dice las tres formas de enseñar, que es el terrorismo, la manipulación y la motivación, la provocación. Y él usa esto. Él dice el terrorismo es obligar a las personas en base a un castigo a que hagan ciertas cosas. Como al niño, te comes la sopa o te doy con la chancla. Eso es terrorismo. En la iglesia o usted viene al servicio o lo humillo frente a todos. Terrorismo. Después viene la manipulación y la astucia es usar manipulación. La manipulación es, ok, no, te comes la sopa y no te doy con la chancla, pero te doy 20 pesos. Te estoy manipulando a que hagas lo que yo quiero, no por un castigo o por miedo a un castigo, sino por un soborno. Yo te voy a dar esto, pero tú me vas a dar esto a cambio. Entonces, a veces en el evangelio usamos la manipulación. A veces, ¿sabe qué? Yo quiero hacer esto. Hay personas muy astutas que no, es que mire cuánta necesidad tengo y cuánto estoy sufriendo y qué mal la estoy pasando, para que usted en su corazón de dar diga, ay, ¿qué le va a dar? Eso es manipulación. Eso no se debe hacer. Y la última forma de enseñar es la forma de la provocación. Yo te provoco a que tú hagas ciertas cosas. Yo te provoco a que tú hagas las cosas correctas. ¿Y cómo te provoco? Haciéndolo yo y que tú sigas mi ejemplo. Esa es la provocación. Yo no voy a obligar a mi niño a que lea un libro si él no me ve a mí leyendo un libro. Yo no voy a obligar a mi niño a que él lea de cierta forma si él no me ve leyendo a mí. ¿Cómo voy a hacer yo que mi hijo lea un libro cuando él me vea leyendo a mí? ¿Cómo voy a hacer que mi hijo sea estudioso cuando él me vea estudiando a mí? ¿Cómo voy a hacer que mi hijo sea un buen predicador cuando él me vea predicando a mí? Esa es la forma correcta. Lo estoy provocando, lo estoy orillando a que él lo haga. Pero ese es otro punto. Por la manifestación de la verdad, Pablo predicó un evangelio verdaderamente abierto. Todos podían mirar lo que Pablo predicaba y aparte podían evaluar la vida de Pablo. Por eso él dice por la manifestación de la verdad. Lamentablemente hoy tenemos líderes que su contacto con las personas es tan pobre que se convierten en una especie de artistas inalcanzables y que con sus ideas de revelación pretenden generar ideas de misterio para que sea la polémica a los que la catapulte a la fama y no el Espíritu Santo en cada tema. Pablo no predicó con un sistema elaborado o con misterios ocultos. Él predicó simplemente siendo él mismo. Él predicó hablando la verdad como era, buscando la manera de desmenuzarla para enseñársela a las personas, porque estas cartas hasta el día de hoy las seguimos leyendo. Él no buscó, yo lamentablemente he visto predicadores que lo que buscan es enredarte con una palabrería, enredarte con palabras rimbombantes, con palabras profundas para hacerte sentir como que tú no sabes y ellos sí. Y para que tú los admires como que una espiritualidad muy alta diciendo, oh, ¿cuánto sabe la persona? Cuando en realidad no están diciendo nada. He escuchado prédicas que usan palabras rimbombantes, así que suenan muy bonitas, pero no están diciendo nada. Y las personas dicen, uy, qué bonito predica. No, es que no está diciendo nada. O está diciendo una idea bien sencilla con palabras rimbombantes. Yo puedo decirle una idea muy sencilla con palabras rimbombantes y hacer que usted no entienda nada y que diga, uy, el David cuánto sabe. No, no es la idea. La idea es que yo predique con las palabras más sencillas que yo pueda, con las palabras más coloquiales posibles para que usted entienda lo que yo estoy diciendo, para que podamos desmenuzar y llegar a una interpretación correcta de la palabra. Por eso luego usted también me ve diciendo cosas, palabras como bronca, no hay bronca o está chido, porque son palabras que usamos coloquialmente y que yo quiero que usted me entienda de la mejor forma. No usar misterios, no usar palabras que a lo mejor usted ni entiende. Incluso por eso a veces hasta definición de palabra le damos para que usted pueda llegar a un entendimiento de la verdad sin ningún obstáculo. No voy a hacer que mi palabrería sea un obstáculo para que usted llegue al entendimiento de la palabra de Dios. Muchas personas usan eso para que, ¿cuánto sabe? Esto los catapulte a la fama porque están haciendo polémica. No, la polémica no es para que te catapulte a la fama. Lo que te tiene que catapultar a la fama es que el Espíritu Santo esté en medio de ti y aunque no seas famoso, que cuando tú hables las personas se conviertan. Muchas iglesias lamentablemente usan la polémica como método de mercadotecnia para promocionar su iglesia. Y eso es incorrecto.
Porque Pablo dice que hay que hablar un evangelio verdadero. No vamos a hablar con misterios. No vamos a hablar con verdades ocultas. No vamos a poner misticismo en la iglesia. Vamos a ser abiertos. Vamos a hablar como es. A calzón quitado, dicen algunos. A cómo va. Entonces, no le vamos a meter misterios. Pablo no intentaba hacerse el misterioso con su predicación. Pablo intentaba predicar de tal forma que los misterios reales de Dios, que los misterios que las partes, Pablo predicaba que buscando que las partes de la Biblia que realmente son complicadas, desmenuzarlas para que todos las pudieran entender. Eso es lo que hacía Pablo. No hacer las partes sencillas algo más complicado. Que es lo que hemos llegado a hacer muchos. Y su vida, su predicación y su ministerio de Pablo fueron tan transparentes, porque Pablo era transparente en todo lo que hacía, en su ministerio, en su vida, en su predicación, que en una ocasión enseñó durante toda una noche. O sea, Pablo era de los que voy a estar una noche nomás, quiero enseñarle a sus hermanos, no quiero ser alguien inalcanzable como muchos pastores. Hay pastores que terminan la reunión y salen por otra puerta para que la gente no tenga acceso a ellos. Inalcanzables, se convierten en artistas. Aquí no, aquí buscamos ser cercanos con usted. Aquí nos estresa ahorita que no podemos estrecharle la mano y abrazarlo porque nos gusta estar cerca de usted. A mí, incluso cuando predico, yo ahorita estoy acostumbrado a predicar aquí arriba en el escenario, pero a mí me gusta estar predicando acá abajo, estar cerca de usted, sentirlo, escuchar sus preguntas. A mí me gusta eso. Porque esa es la forma correcta de predicar transparente. Pablo era tan transparente que una ocasión enseñó toda la noche. Eso lo ve usted en Hechos capítulo 20, versículo 7. Estando preso y estando náufrago, fue el único entre 276 personas en levantarse a buscar leña para la fogata. Eso usted lo ve en Hechos 28, versículo 3. Y tenemos más información de la vida de Pablo que de cualquier otra persona en el Nuevo Testamento después de Jesús. Entonces, Pablo dice, recomendándonos a toda conciencia humana. Pablo predicó un evangelio de integridad. Pablo era íntegro. Él podía decir, pongan a prueba lo que yo soy, tanto así que él decía, sean seguidores de mí como yo soy de Cristo. Discúlpame que me estoy tocando la nariz, pero me está queriendo como dar alergia. Ore por mí para que se me quite la alergia. Cuando me da alergia me tengo que tocar mucho la nariz. Discúlpeme, no es coronavirus. No tengo coronavirus, bendito sea el Señor. Me da alergia y tocándome la nariz evito estornudar. Quienes ya han escuchado mis estornudos saben que yo estornudo aquí y se escucha hasta Mexicali. Entonces, estoy evitando estornudar. Algunos hombres atacaban a Pablo, y ya retomando, algunos hombres atacaban a Pablo con palabras y algunos le atacaban con acciones. Sin embargo, Pablo sabía que su ministerio y su mensaje no solamente podía hallar aprobación en las conciencias humanas, sino que también podía hallar aprobación en Dios. Él decía, no solamente estoy bien delante de Dios, sino que también a la conciencia de las personas, aunque me ataquen, aunque digan que sí o que no soy llamado porque tengo muchas pruebas, aunque digan eso, todas las personas saben dentro de sí, aunque muchas eran por envidia que atacaban a Pablo, él decía, aunque sea por envidia, ellos saben muy dentro de sí que yo soy enviado de Dios y que yo no tengo nada que ocultar. Es lo que decía Pablo. Delante de Dios, dice Pablo. Pablo predicó su evangelio delante de Dios. Era importante saber que Pablo, cuando hablaba, y eso lo dije el tema pasado, nuestra primera audiencia, cuando abrimos nuestra boca para hablar, nuestra primera audiencia siempre es Dios y el Espíritu Santo. Seamos cuidadosos de que Dios es nuestra primera audiencia. Seamos cuidadosos con lo que hablamos y con lo que decimos, entendiendo que Dios es nuestra primera audiencia. Vamos a leer el versículo del 3 al 4. Y el versículo del 3 al 4 dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese bien, aquí Pablo dice algo bien interesante. Pablo dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. La causa de que muchas personas no reciban del evangelio no es por culpa de Pablo o por culpa del evangelio, sino que para muchos tienen el evangelio encubierto, y Pablo explica más adelante por qué. Calvino dijo algo bien interesante. Dijo, la ceguera de los incrédulos de ninguna manera detracta la claridad del evangelio, ya que el sol no es menos resplandeciente para el ciego que no percibe la luz. Eso lo dijo Juan Calvino. Entonces, fíjese bien, y es algo bien interesante, la ceguera de quienes no reciben el evangelio. Calvino pone este ejemplo.
el sol no es menos resplandeciente solo porque un ciego no lo pueda ver. Así como el evangelio no deja de ser verdad solamente porque una persona no crea en el evangelio. Entonces, la luz del evangelio resplandece a quienes creen y a quienes no creen, a quienes están perdidos. Les es encubierto el evangelio. ¿Pero por qué les es encubierto? Aquí después lo escribe Pablo. Dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Quienes no reciben el evangelio, quienes aún el evangelio les está encubierto, es porque Satanás los cegó. Es porque Satanás, que aquí Pablo lo llama el Dios de este siglo, les cegó su entendimiento. Ahora, no me malentienda. No es como que las personas a quienes Satanás les cegó el entendimiento son unas víctimas inocentes de Satanás que no les permite llegar al evangelio. No. En Juan capítulo 3 y versículo 19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es decir, los hombres aman la maldad. Los hombres estamos inclinados hacia la maldad y los hombres eligen las tinieblas porque Satanás aún trabaja duro para mantenerlos ciegos al glorioso evangelio y a la luz de la salvación de Jesús. Es decir, cuando nosotros elegimos pecar, cuando nosotros elegimos hacer maldad, cuando nosotros nos inclinamos y damos rienda suelta a nuestro lado humano que está inclinado a pecado, no es que Satanás nos haya cegado el entendimiento y como que vino, nos puso la mano y éramos cristianos y veníamos y ya. Muchas personas dicen, no, es que caí porque el diablo me tentó. Y cuando la gente dice caí porque el diablo me tentó, yo me imagino como que Satanás tiene agujeros marca Acme, así como el coyote del Correcaminos, agujeros marca Acme. Y que los pone Satanás y como que Cristiano viniera, el culto de hoy va a ser maravilloso porque ¡ah! Y se cayó al agujero que le puso el diablo. No, pecamos porque estamos inclinados a pecar y porque nos descuidamos y caemos en pecado. Lamentablemente, yo he pecado, yo también he cometido pecados atroces. Pecamos porque nuestra pecaminosidad gana, porque nuestra espiritualidad está débil, porque no nos alimentamos correctamente del Espíritu Santo y por eso pecamos. Y cuando pecamos, estamos dándole a Satanás el derecho de ser nuestro Dios, porque estamos haciendo las obras de Satanás. Por eso aquí se le llama el Dios de este siglo. Y cuando nosotros comenzamos a pecar, entre más pecamos, menos sensibilidad tenemos. Entre más pecamos, menos el Espíritu Santo puede actuar en nosotros porque vamos perdiendo sensibilidad. Y llega un punto en el que hemos pecado tanto que Satanás logra cegar nuestro entendimiento para que no nos resplandezca la luz del evangelio. Ahora, hay personas que nunca han conocido el evangelio. Hay personas que han escuchado de Jesús y creen que esto es algo solamente de fanatismo. Y es porque el diablo tiene cegado su entendimiento. Han pecado tanto que ya pierden sensibilidad hacia el pecar. No sienten nada, sienten que no es nada malo lo que están haciendo. Y por eso Satanás tiene entenebrecido, tiene cegado su entendimiento. El título de Dios de este siglo no es utilizado para Satanás en ningún otro lado de la Escritura. Sin embargo, la idea es expresada en otros pasajes. Hay un significado real e importante en el cual Satanás gobierna este mundo. No en un sentido final, o no como que Satanás es quien tiene autoridad únicamente sobre este mundo, porque Satanás tiene que subir al cielo a pedir autorización a Dios antes de poner a prueba a alguien o antes de atacar a una persona. Además, en Salmos 24, capítulo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, incluso Jesús no contendió contra Satanás para cuando Satanás le intenta mostrar en las tentaciones. Mira, le dice, Satanás le enseñó todos los reinos del mundo a Jesús y le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adoras. Y entonces Jesús no reclamó eso porque él sabía que la adoración era únicamente de Dios. Satanás no quería los reinos, Satanás quería la adoración. Recuerda que Satanás era música en sí mismo y fue echado, por eso Satanás busca nuestra adoración. Busque que lo adoremos de una u otra forma. Y Satanás buscaba la adoración de Jesús y le ofreció todos los reinos. Jesús dijo, no, es que lo importante no es eso, solamente el Señor, tu Dios, vas a adorar, a nadie más. Entonces, Satanás es el gobernador no porque Dios le haya dado el título de gobernador, sino por elección popular. Satanás es el gobernador, es el Dios de este siglo porque mucha gente con sus acciones hace de Satanás su Dios. Mucha gente con su pecado hace de Satanás su Dios. Y usted dirá, no, entonces todos son satanistas. No estoy diciendo que sean satanistas porque adoren directamente a Satanás, pero indirectamente muchos están adorando a Satanás sin darse cuenta. Y están haciendo de Satanás, están haciendo de la vida de pecado. Cualquier persona que está en pecado y sigue practicando el pecado es esclavo del pecado. Y quien es esclavo del pecado está sirviendo a Satanás como su Dios.
Entonces, debemos entender que a diferencia de lo que muchos incrédulos creen, y es algo muy importante, muchas personas creen que como que Dios y el diablo son dos contrapartes equitativas, ¿no? Como que el diablo representa a la maldad y Dios representa a la bondad y están en un eterno pleito por ver quién gana y al final vence el bien. Eso es una idea filosófica que se ha dicho en muchas obras, pero no es así. Hay una gran diferencia entre criatura y creador. Hay una gran diferencia. Dios es creador, Satanás es criatura. Dios es inmensamente más grande y poderoso que Satanás. Ahora usted me dirá, bueno, y si Dios es inmensamente más grande y poderoso que Satanás, ¿por qué simplemente no destruye a Satanás? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la idea de que hay un diablo que esté acechando, como dice en Efesios, no, en Efesios o Gálatas, no estoy seguro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿No? Entonces, ¿por qué Dios simplemente no destruye? Claro, Dios algún día, en algún punto, dice la Biblia que va a destruir a Satanás y Satanás va a ser echado al lago del fuego. Pero hay un punto muy importante aquí que da un motivo para que Satanás esté operando todavía y es el libre albedrío. El libre albedrío no sería libre si no hubiera la opción de decidir incorrectamente. ¿Sí me explico? Un examen de opción múltiple no sería examen si todas las respuestas fueran correctas. Nuestro libre albedrío no sería libre si si no pudiéramos decidir por lo incorrecto y solamente por lo bueno. Entonces no sería libre albedrío. Ya Dios tiene una creación así. Hay ángeles que están en el cielo que ellos no pueden decidir hacia el lado incorrecto. Su única capacidad de elección es hacia la bondad de Dios, hacia las cosas buenas. Su naturaleza es hacia las cosas buenas, que son los ángeles que tiene el Señor ahí en el cielo. No los hizo como nosotros que tenemos capacidad de elección por lo bueno y por lo malo. Entonces, el diablo es quien representa esa parte del lado incorrecto, de elegir de forma incorrecta. Y ese es el objetivo del diablo. Por eso algún día él va a ser destruido. Por eso el Señor por eso nuestra adoración es tan pura para con Dios. Porque los ángeles están diseñados para adorar con Dios. Los ángeles están diseñados para adorar a Dios. Ese es su objetivo y para eso fueron creados. Eso es lo que saben hacer. No tienen otra elección, no tienen otra decisión. Nosotros sí. Por eso Dios pide nuestra adoración, porque nuestra adoración no es porque naturalmente lo hagamos. Naturalmente estamos destinados a adorar, pero nuestra adoración llega hasta con Dios porque nosotros, pudiendo adorar otras cosas, elegimos y decidimos adorar a Dios. Y por eso Satanás busca nuestra adoración, porque nuestra adoración es una adoración fuerte, es una adoración grande, porque es lo único que le podemos dar a Dios, adoración. Él sigue siendo digno de adoración, lo acabo de predicar el domingo. Entonces, Satanás por eso es llamado el Dios de este siglo y es llamado así en la forma en que Baal fue llamado el Dios de aquellos que le adoraban. Claro, Satanás es el Dios de aquellos que le adoran. No porque él sea un Dios como tal, sino porque es el Dios de aquellos que le adoran. No porque Baal fuera un Dios, Baal es llamado Dios, pero no porque fuera un Dios, sino porque es Dios de aquellos que le adoran. Y quienes siguen el camino de Satanás, de ellos es Dios. Dice, de los incrédulos, dice Pablo, Satanás solamente puede cegar a aquellos que son incrédulos. El Dios de este mundo no es capaz no solamente de cegar el entendimiento de los incrédulos. El rehusarse a creer es la razón secreta de la ceguera que ocurre a los hombres. Ahorita anda una idea muy, muy de moda que es el ateísmo. No hay Dios. Y si no hay Dios, no hay Satanás, no hay diablo. Y el diablo es quien se está encargando de que esta idea sea infiltrada en las escuelas, en las universidades, en el mundo secular. Mucha gente no cree en Dios. Mucha gente busca argumentos en contra de Dios para decir que Dios no existe. Y tú le dices a la gente, oye, pero hay un cielo, hay un infierno. No, es que yo no creo en eso. Y el hecho de que no creas en eso no implica que no se vaya. No implica que deje de existir solo porque no creas en eso. Y Satanás es lo que quiere hacerle creer a las personas que no hay cielo, que no hay infierno, que no existe. La mejor estrategia que Satanás ha utilizado en estos tiempos es decirle a las personas que no existe. Si las personas no creen ni en Dios ni en el diablo, no van a servir a Dios. Y Satanás sabe que la salvación no se obtiene siendo buenas obras, no se obtiene siendo buenas personas, porque el camino al infierno está empedrado de buenas obras. Pero hacer buenas obras no implica que te vas a ir al cielo. No. Satanás sabe que no podemos ganar nuestra salvación. Por eso la mejor idea que él tiene, la mejor forma en la que él ciega el entendimiento es decir, no hay Dios, no existe. Entonces cuando vaya una eternidad y muchas personas se den de topes que esperemos poder alcanzarlas antes, muchas personas van a llegar a la eternidad y se van a encontrar cara a cara con Dios
van a decir, no, es que yo no sabía que tú existías. No, es que decidiste que tu entendimiento sea cegado. No quisiste ver la verdad. Y por eso ahora sigue este castigo eterno. Muchas personas argumentan que Jesús nunca existió. No hay ningún historiador serio, no hay ningún historiador que dude en algún punto de la existencia de Dios. La gente que dice que Jesús nunca existió, la gente que dice que Jesús nunca existió, sino que fue un invento, son aquellas personas que tienen cegado su entendimiento y en realidad lo que están diciendo es yo quisiera que no hubiera existido. O lo que están diciendo es no hay ninguna cantidad de evidencia que me convenza que Jesús realmente existió. Cuando hay muchos historiadores, no hay ningún historiador serio que diga que Jesús no existió. Todos concluyen en que la existencia de Jesús es real. Jesús vino a la tierra y está documentado no solo por la Biblia, sino por cientos de documentos históricos. Vamos a leer el versículo del 5 al 6. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjese bien, dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Este punto es interesante. No nos predicamos a nosotros. Las predicaciones no se tienen que tratar de uno mismo. Pablo jamás se paró en un púlpito para hablar de sí mismo. Él no era importante y él no era el enfoque. Es decir, cuando nos paramos aquí a predicar, yo no soy el enfoque. Cuando yo me paro frente a esa cámara o cuando son las reuniones presenciales, que yo me paro frente a usted, de cara a cara me paro frente a usted, yo no soy el enfoque. Yo no tengo por qué predicar de mí. Yo tengo que predicar de Jesús. Yo tengo que hablar de Jesús. Él es el enfoque de Dios, del Padre, del Espíritu Santo. Ese es el enfoque principal. Yo no puedo predicar de mí. Y Jesús era el enfoque. Así que Pablo pudo decir audazmente, no nos predicamos a nosotros mismos. Es decir, Pablo está diciendo, no nos promocionamos a nosotros. No estamos haciendo promoción de, mira cuánto predico. No, eso es incorrecto. No tenemos por qué promocionarnos. La promoción nos la va a dar el Espíritu Santo. La promoción nos las va a dar el Espíritu Santo, repito esta idea. No nosotros mismos, no nos vamos a predicar nosotros. Vamos a predicar de Dios, vamos a predicar la verdad, vamos a predicar la salvación y la promoción viene por el Espíritu Santo. No todos los que abren la Biblia y empiezan a hablar significa que están predicando a Jesucristo como Señor. Muchos predicadores y muchos bien intencionados, no voy a decir que, porque son mal. No, muchos bien intencionados en realidad se predican a ellos mismos en lugar de predicar a Jesús. Muchas personas se paran en un púlpito a predicar y hablan más de su propia vida que de la palabra del Señor. Hablan más de ellos mismos, de cuánto han hecho y de cuánto han logrado, de cuánto han podido hacer y de cuánto el Señor los usa. Y no se olvidan de hablar de cuánto el Señor es necesario para su vida. Mucha gente que se promociona cuando predica. Si el enfoque está en las historias chistosas o en las experiencias de vida impactantes del predicador, él podría estar predicando de sí mismo. Si el enfoque de una predicación es predicar cuántas anécdotas yo le puedo hablar de mí o cuántas experiencias espirituales yo he tenido, entonces estoy mal porque estoy predicando de mí mismo y no de Jesús. Yo mismo tengo que reconocer que lo que yo sé, lo que yo hago, lo que yo toco, mi conocimiento no viene de mí, mi conocimiento es del Señor. La habilidad que yo tengo, que el Señor me ha dado de predicar la palabra, de enseñar, no es una habilidad mía, es porque el Señor me permite usar. Me permito usar por el Señor me usa y a usted lo usa de una u otra forma también, pero yo no voy a predicarle de cuánto el Señor me usa, yo voy a predicarle de cuánto usted necesita el Señor y yo necesito al Señor. Ese es el enfoque verdadero. A mucha gente, y claro, a la gente, a las personas nos gusta porque hay anécdotas muy interesantes. Hay predicadores que predican de sí mismos y está muy interesante. No le voy a negar que hay historias muy interesantes de lo que le ha pasado a muchos predicadores. Hay historias muy entretenidas y parece revelador. Es como que, mira, nos predicó de su vida. Pues qué buena onda el predicador. Qué suave que se acerca con nosotros predicándonos las experiencias que él tiene. Parece revelador y parece entretenido. Incluso también es tentador para el predicador ver cómo las personas reaccionan cuando uno predica de sí mismo. Sin embargo, el resultado final es que el predicador mismo no te puede traer a Dios y salvar tu alma eterna. Es decir, yo puedo predicar de mí mismo, pero yo no te puedo dar salvación.
Yo puedo predicar de mi vida, pero yo no te puedo dar salvación. Yo no te puedo acercar más con Dios. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. El único que te puede dar salvación es Jesucristo. Por eso, ¿a quién te voy a predicar yo? Al Espíritu Santo, a Jesucristo, al Padre. A eso te voy a predicar, a eso te voy a orillar, a que lo busques. Por eso yo mismo aquí, desde aquí he dicho, cuando usted escuche que yo estoy diciendo algo incorrecto, si usted ve, ¿sabes qué? David dijo algo que va en contra de la palabra de Dios. El pastor o Abraham o la pastora o cualquier predicador que se pare aquí arriba y diga algo en contra de la palabra del Señor, usted tiene toda la autoridad bíblica de decirnos, eso que usted dijo está incorrecto. Porque la palabra dice esto y lo otro. Y créame, si usted viene conmigo con la palabra y me dice, David, tú dijiste una idea que no está correcta. Tú dijiste que una idea que no está bien porque la palabra dice esto. Si la palabra lo refuta, yo ¿qué le voy a decir? Está bien, gracias por corregirme. Gracias por enseñarme que eso es incorrecto. Porque de eso se trata. Está mal. Ahora, no me malentienda. No está mal que un predicador diga un chiste o que use una historia de su propia vida. Pero todo tiene que ser una medida de proporción. Mi tema del domingo, yo lo arranqué con una anécdota de mi vida, con una anécdota de mi papá y mía. Con eso lo arranqué. Y mi primer punto del tema fue en base a esa anécdota de los 100 pesos que me da mi papá para gastar. Cuando yo le pedía 100 y él me quería, perdón, y él me quería dar 200. Y ahí arranqué mi tema. Es una anécdota personal, pero de ahí en fuera, cada punto que yo toco de mi tema, procuro que tenga una historia o procuro que el ejemplo principal sea la historia bíblica en la que estoy basando ese punto. No una historia mía, porque mire, yo de cada punto yo le puedo poner una historia mía personal que aplica para cada punto. Yo le puedo contar un chiste en cada punto que aplica para la predicación y usted se va a estar riendo y va a estar bien entretenido, pero no es la idea. Yo le tengo que predicar al Señor. Yo no puedo estarle predicando de mí en cada punto. Yo no puedo estarle predicando de mi historia, de mis anécdotas y de mi vida en cada punto de la predicación, porque entonces el enfoque no es la predicación del Señor, sino la predicación de mí. Yo puedo poner un ejemplo de mi vida, yo puedo contar un chiste, 1 o 2, pero no en toda la predicación se puede tratar de eso. Tengo que tocar siempre la palabra, tengo que hablar siempre de la palabra, tengo que meter siempre la palabra de Dios, porque el enfoque no soy yo, el enfoque es Jesucristo a través de la palabra de Dios. Dijo un predicador, ¿está bien que le eche sal a la sopa? Claro, es normal que le eche sal a la sopa, pero usted no le va a echar más sal que sopa. Y si semana tras semana mucho del predicador está en la prédica, entonces la prédica no se trata de Dios, se trata del predicador. Dice Pablo, predicar sino a Jesucristo como Señor. No solamente Pablo no se predicaba a sí mismo, sino que él también no predicó un evangelio de reforma moral o una lista de reglas que debe seguir para estar bien con Dios. Él predicó a Jesús predicándolo como a Jesucristo como Señor. Claro, porque tampoco yo me voy a poner aquí, a lo mejor no lo voy a predicar de mí, pero le voy a poner un montón de reglas que no están en la Biblia. Y no haga esto, y no haga esto otro, y no haga aquello. No, yo no le voy a poner reglas. Yo le voy a presentar a Jesucristo como el Señor. Yo le voy a presentar a Jesucristo como Salvador. Y el Espíritu Santo va a revelar en usted qué está bien, qué está correcto y qué está incorrecto. La meta de la predicación de Pablo era el traer a los hombres a Jesús, no él hacer los cambios morales en los hombres. Y eso es algo que en la iglesia hemos fallado. Nuestro objetivo como líderes en esta iglesia es acercar a las personas a Jesús, es acercar a las personas al Señor. Yo no voy a hacer que las personas cambien. Si yo le impongo reglas, en algún punto usted va a dejar todas las reglas y las va a mandar por allá y va a dejar de hacerlas. Yo no le voy a imponer reglas. Los líderes no estamos para imponerles reglas. Los líderes estamos para impartirle el Espíritu Santo, para decirle qué es correcto y qué es incorrecto a través de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo haga los cambios en usted que el Espíritu Santo tenga que hacer. Para eso estamos los líderes. Si llega alguien me pregunta, estaba hablando el otro día con mi esposa, ¿qué hacemos con una persona que llegue a la congregación, que sea una persona homosexual, un travesti, un transexual? ¿Qué hacemos? ¿Lo corremos? ¿Le decimos que ya no venga? No podemos cerrar la puerta a nadie. Si una persona entra por esa puerta y es una persona con cualquier pecado, no solamente un homosexual, hay personas en pecado de adulterio, hay personas asesinos, homicidas, rateros, incluso hay personas mentirosas, orgullosas, que esos pecados no se notan. Y si entran por esa puerta, yo no los voy a cambiar. Yo no les voy a poner reglas para que cambien. No, tienes que hacer esto. No. Yo me tengo que encargar, los líderes, los pastores nos tenemos que encargar de que aquí
haya presencia de Dios, de que aquí haya impartición del Espíritu Santo, y eso va a hacer que las personas cuando estén aquí digan, no me siento bien, pero al mismo, o sea, no me siento cómodo con cómo estoy, me siento muy incómodo, quiero cambiar, y eso genera el cambio, no yo. Yo voy a predicar la verdad, y la verdad, dice la palabra, te hará libre. Eso es el objetivo. Yo no voy a condenar, tú eres, no, no vengas porque es la primera vez que vienes y vienes, mira, la faldita que trae esta muchacha, ¿cómo la...? Mira, este es un trans y vino, es un hombre vestido de mujer y los cristianos lamentablemente no estamos preparados para eso. No estamos preparados para ver una persona homosexual entrando por las puertas de la congregación sin juzgarlo, sin quedarnos viéndolo así y decirle, uy, perdón por la palabra que voy a usar, ¿ya viste al jotito? ¿Ya viste al jotito? Porque no estamos preparados. Porque no tenemos conciencia, porque no tenemos Espíritu Santo. Nos falta Espíritu Santo para tener amor por las personas. No me lo han platicado, yo lo he visto. Ya lo viste, mira, ay, ¿qué estás haciendo ahí de cerca con el gay? Eso es tonto, perdóname por las palabras, eso es tonto. Porque no mostramos amor, porque no tenemos madurez. Porque nosotros mismos tenemos pecados peores ocultos, solo que nadie los ve. Vamos al punto que sigue. Ya me fui por la tangente. A nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Fíjese bien, Pablo cuando decía que somos siervos de Dios, él no decía yo soy siervo de Dios, sino que dice yo me presento a ustedes, o sea, yo soy siervo de Dios no porque yo sirva directamente a Dios, sí lo hago, pero yo soy siervo de Dios, yo sirvo a Dios a través de servirlos a ustedes. Por eso él dice a ustedes a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Es decir, yo soy siervo de usted. Todo el liderazgo de aquí arriba no es... Perdón, usted no está para servirnos. Nosotros como líderes, nosotros como pastores, estamos para servirle a usted. ¿Cómo servimos nosotros a Dios? Sirviéndole a usted. Esa es la forma correcta. Por eso Pablo se presenta a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Es lo que dice Pablo. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Pablo está citando Génesis. Pablo creía en el creacionismo. Pablo creía en que en que Dios habló, dijo, sea la luz, y fue la luz. De la oscuridad pasó a luz. El que resplandeció, dice Pablo, en nuestros corazones. Es decir, Pablo está citando, fíjese cómo aquí Pablo ya está usando un poco, fíjese, le está predicando a Jesucristo, pero sí es correcto que Pablo use un ejemplo de su vida, porque aquí Pablo está haciendo referencia a su propia conversión. El que resplandeció en nuestros corazones, porque Pablo iba en camino a Damasco y dice que resplandeció una luz que él lo tumbó al piso, y entonces Jesús se le apareció y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dijo Pablo. Y como referencia a la ceguera, todavía Jesús deja, que no era Pablo, era Saulo, todavía Jesús deja a Saulo ciego. Como dice, tú estás ciego. Mi luz no te resplandece porque estás ciego. ¿Ok? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Claro, la luz de Dios, obviamente usted no puede leer un libro si está en oscuridad. Usted no puede entender algo si está en oscuro. Es más, levántese al baño. A mí me ha pasado a las 3 de la mañana que te levantas al baño y en la esquinita de la cama. ¡Ay, Señor Jesús, te hace el dedo chiquito! Pablo dice, tú quieres llegar al conocimiento de Jesús, necesitas tener luz. Necesitas poder ver. Y esa luz del conocimiento de Dios solamente se puede a través de Jesucristo. Por eso dice después en la faz de Jesucristo, que en la Nueva Traducción Viviente se traduce como en el rostro de Jesucristo. ¿Cómo nos resplandece la luz del Evangelio? Buscando el rostro de Dios. En el rostro de Jesucristo nos resplandece la luz del Evangelio. Vamos al versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Claro, Pablo dice, este tesoro, la gracia de Dios, la salvación es un tesoro. Hay un predicador que dijo, el hecho de que la salvación sea gratuita no significa que sea barata. Es decir, el hecho de que la salvación sea gratuita, la salvación costó la sangre de Cristo. Ese es el costo de la salvación, pero para nosotros es gratuita, pero no es barata, porque costó la sangre de Cristo. Entonces, ese tesoro, la sangre de Cristo, la gloria de Dios, está en nosotros. Está en nuestras vidas y nosotros somos vasos de barro. Por eso dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Cuando Él nos considera vasos de barro, Él no está siendo despectivo con el cuerpo. O Él no está diciendo que este cuerpo es nomás un saco de huesos que se lo van a comer los gusanos. No, en otras partes Él habla de cuidar nuestro cuerpo. Pero cuando Él dice vaso de barro para
para referirse a que nosotros somos contenedores de la gloria de Dios, simplemente reconoce que no somos dignos de contener la gloria de Dios. Tenemos la gloria de Dios, podemos tener acceso a la gloria de Dios, pero no somos dignos de contener la gloria de Dios. Él compara la fragilidad y poco valor de nuestra vida con los vasos de barro y la compara con la grandeza de la gloria de Dios, que es el tesoro que está contenido en nosotros. Por eso los vasos de barro eran contenedores comunes en los hogares. Eran contenedores comunes porque eran baratos, eran muy baratos y no eran duraderos. No eran duraderos como el metal. Usted hace un vaso de metal y va a morir igual. Si acaso se oxida, pero pues lo remoja con vinagre y se le quita la oxidación. Tip, si algo se le oxidó por ahí, remójalo en vinagre y se le quita el oxidado. Pero también los vasos de barro, además de que eran baratos, no eran muy duraderos. Si se rompían, ya eran inservibles. No eran como el vidrio. Si usted se le rompe un vaso de vidrio, o si a las personas se le rompe un vaso de vidrio, si usted junta el vidrio y lo lleva a una vidriera, ese vidrio lo pueden volver a fundir. Y se puede hacer un nuevo vaso de ese vidrio, aunque esté quebrado. El vaso de barro no. Se quebró y se quebró. Ya. Y ya se está cocido, ya menos, ya no sirvió. Entonces, así que esos eran baratos y poseían un valor intrínseco muy pequeño. Entonces, Dios eligió poner su gloria en los utensilios de todos los días, en usted y en mí, no en la porcelana fina, no en personas rimbombantes. Por eso la palabra dice que de lo vil y de lo menospreciado, Dios nos levantó. ¿Está conmigo? Diga amén. Escriba amén aquí en los comentarios. Diga wow. Diga aquí sigo. Ya estoy por terminar. Versículo 8 al 12 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Dice Pablo que estamos atribulados, es decir, Pablo está diciendo tenemos presión por las dificultades, no le estamos pasando bien. Cada que predicamos el evangelio nos encontramos con dificultades. Pablo era un hombre buscado, era un hombre perseguido debido a lo que él era para Jesús. Incluso en Hechos 23:12, 40 hombres dijeron no vamos a comer y no vamos a beber. Hicieron huelga de hambre hasta que matemos a Pablo. No creo que lo hayan cumplido, pero eso hicieron. O sea, Pablo era perseguido y se sentía atribulado. Pero aún así Pablo, fíjese lo que dice. Estamos atribulados, estamos en apuros, estamos perseguidos y estamos derribados. La vida de Pablo era difícil. La vida de Pablo no era una vida sencilla porque él buscaba la manera de predicar el evangelio y siempre donde llegaba se encontraba con una limitación, se encontraba con una dificultad, se encontraba bajo presión y tenía que salir de eso. Pero como él sabía que quien lo estaba llevando, él sabía que quien llevaba las riendas de su vida, él sabía quién le había hecho su llamado y que quien le había hecho el llamado era el Señor Jesucristo. Entonces, a lo mejor estaba atribulado, pero no estaba desesperado. A lo mejor estaba en apuros, pero no estaba desamparado. A lo mejor estaba perseguido, pero no estaba angustiado. A lo mejor estaba derribado, pero no estaba destruido. Pablo entendía el llamado que él tenía. Pablo conocía el poder y la victoria de Jesús en su vida. Porque él estaba continuamente en situaciones donde solo el poder y la victoria de Jesús podían llenar su necesidad. Cuando hablamos del sufrimiento el día de hoy es sencillo. Es que yo cómo sufro por las limitaciones y las presiones de la vida. No, Pablo tenía situaciones en las que su vida estaba en riesgo por predicar el evangelio. Le puedo asegurar, se lo puedo casi firmar, que de el 100% de los que estamos viendo esta predicación, el 100% de las personas que vemos o que somos parte de Iglesia Ríos, ni el 1% ha tenido su vida en riesgo alguna vez por predicar el evangelio. No podemos decir, ¡ay, qué atribulado estoy! Pablo no sabe lo que estoy viviendo. No, usted no sabe lo que Pablo vivió. A Pablo lo iban a apedrear, lo azotaron, naufragó 2 veces. O sea, Pablo la pasó mal. Entonces, esto no era algo espiritual. El sufrimiento que Pablo tenía no era algo espiritual, ni siquiera algo de salud. Bueno, aunque no sabemos, Pablo siempre habla del aguijón. Pero aún así, el sufrimiento de Pablo eran experiencias físicas reales.
Lo querían matar, lo perseguían para matar. En una ocasión tuvieron que bajarlo en una canasta por la muralla de una ciudad porque cerraron la ciudad buscando a Pablo para matarlo. Eso es tribulación. Le puedo asegurar que si cierran todas las calles de la ciudad y dicen, vamos a buscar al hermano y ponen su nombre, lo estamos buscando y donde lo miremos lo vamos a matar. Uy, brother. Si a mí me pasara eso, que me dijeran, estamos buscando a David López Jr. y cierran todas las calles de la ciudad y hacen operativos para encontrar a David López Jr., créame, mi hermano, que a mí, no sé, me da un paro del miedo. Yo nunca he tenido mi vida en riesgo por predicar el evangelio. He tenido mi vida en riesgo por otras tonterías, andando en moto, y he tenido mi vida en riesgo por otras cosas, pero por predicar el evangelio, en México, gracias a Dios, tenemos la libertad de hacerlo libres. No tenemos nuestra vida en riesgo. Pablo sí la tenía, llevando el cuerpo siempre por todas partes, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo obviamente decía, hey, ¿sabes qué? La muerte de Jesús está en estamos cercanos a la muerte, y estando cercanos a la muerte podemos llegar a entender lo que Jesús pasaba. Podemos llegar a entender un poco de lo que Jesús sufrió en la cruz. Por eso cuando los azotaban, Pablo se sentía gozoso porque decía, ok, me azotaron porque estoy haciendo un buen trabajo. Por eso me azotaron, por eso me quieren matar, porque algo estamos haciendo bien que la gente nos persigue, algo estamos haciendo bien que la gente nos critica, es lo que dice Pablo. La muerte actúa en nosotros, dice, y en ustedes la vida. Aquí está la ironía. Los corintios cristianos despreciaban a Pablo por todo lo que él sufría y por todas las dificultades que tenía. Entonces Pablo aquí con esta frase, la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida, les está diciendo, hey, debido a lo que yo paso, debido a mis tribulaciones, debido a los problemas que yo tengo, es que ustedes tienen vida. Debido a que la muerte actúa en mí, debido a que yo estoy cercano a la muerte, que siempre estoy poniendo mi vida en riesgo, es que ustedes ahora tienen vida en Cristo Jesús por mis riesgos, por mis problemas, por mis tribulaciones. Por eso es que ustedes tienen ese mensaje. Mucho de lo que ustedes ven en Iglesia Ríos se debe al padecimiento de los pastores y líderes de nuestra congregación. Iglesia Ríos no llegó a ser este edificio de la noche a la mañana. Hubo sufrimiento, hubo días de dificultad, hubo días donde se batallaba, claro, y hasta la fecha los hay. Ahorita estamos batallando por la economía de la iglesia. La obra de Dios sigue. No sabemos cómo. De una forma o de otra la iglesia de Dios va a continuar. Y sabemos que estamos batallando porque sabemos que usted también está batallando con su economía. No cree que, ay, es que usted tiene y no nos da. No. Si puede dar para la iglesia, claro, se lo vamos a agradecer. Y el Señor lo va a bendecir, se lo puedo asegurar. Pero sabemos que la economía de las personas de la iglesia también está sufriendo. Todos estamos pasando la mano en este momento, pero creemos que Dios tiene algo para nosotros. Versículo del 13 al 15 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes, porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Dice Pablo, nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Este es un gran principio, la fe crea testimonio. Usted no puede promocionar, usted no puede hablar de algo en lo que no cree. Esto aplica hasta en temas seculares. No hay vendedor que venda un producto en el que no cree. Bueno, si es muy buen vendedor, a lo mejor sí. Pero para que un vendedor pueda vender un producto bien, él tiene que creerse, este producto funciona y tiene que creérsela. Entonces, para la Biblia de Dios, para la palabra de Dios, perdón, la Biblia de Dios, oye lo que estoy diciendo, para la palabra de Dios es igual. No podemos hablar si no creemos. ¿De qué sirve que prediquemos de algo en lo que ni siquiera creemos? ¿Cómo vamos a defender algo de lo que ni siquiera tenemos convicción? Por eso Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Entonces, si usted no cree, mire, mejor calladito. Por eso yo muchas veces he dicho, si no eres buen cristiano, si andas haciendo un montón de cosas incorrectas en tu trabajo o con tu familia, ni digas que eres cristiano. Porque dejamos en mal el nombre de Jesús. Dejamos en mal el nombre de Dios. Estamos haciendo cosas incorrectas, ni se le ocurra mencionar que es cristiano. Mejor no diga que es cristiano, que todos lo piensen que es un secular más. Pero luego a veces llegamos, es que yo soy cristiano, soy hijo de Dios y por eso tiene... Estamos echando bronca con el pretexto, nos para la patrulla y usted no sabe quién soy yo soy un hijo de Dios y toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Usted no tiene por qué multarme. Hermano, si se pasó el alto, pues pague la multa. Pero no podemos hacer eso.
sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Claro, Dios el Padre resucitó a Jesús. Y en el día posterior seremos resucitados juntamente con Jesús. Por eso dice, cuando venga Jesús en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces los que hayamos quedado, subiremos a las nubes juntamente con Él. Nuestros cuerpos van a ser transformados. Versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Fíjese bien, Pablo dice, por tanto no desmayamos. Y empezó el capítulo diciendo eso. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Eso es lo que dijo Pablo. Entonces, Pablo escribe todas sus aflicciones y dice, ok, no desmayamos, no nos acobardamos, no tenemos miedo, seguimos adelante. O sí tenemos miedo, pero aún así seguimos adelante, no nos acobardamos. Y al final, después de describir todas las aflicciones que ha tenido, dice, y aunque ha pasado todo esto, seguimos igual, sigo en la misma postura, no nos acobardamos. Por tanto, Pablo acaba de escribir algo bien interesante. Pablo acaba de explicar que sus pruebas de muerte hicieron más efectivo el ministerio que da vida para los cristianos corintios. Es decir, el hecho de que Pablo haya sufrido, el hecho de que Pablo lo haya pasado mal, de que se haya visto en persecuciones y en todas estas dificultades, hizo que el ministerio fuera más efectivo. Hizo que su mensaje fuera más efectivo. Porque todo esto le sirvió a Pablo. Él está reconociendo esto. Versículo 17 y 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo dice esta leve aflicción. Y dice, oye, pero Pablo todo lo que le pasó y dice leve aflicción. Sí, porque nuestra aflicción, aunque vivamos 100 días, aunque vivamos 100 años siendo afligidos todos los días, si lo comparamos con la eternidad, es una leve aflicción. Si comparamos toda nuestra aflicción del mundo comparado con la aflicción que sufrió Jesucristo en la cruz por nosotros, es una leve tribulación. Por eso Pablo dice, es una leve tribulación. Entonces, cuando Pablo dice que es una leve tribulación, ¿sabes qué? Esto es leve, viene algo glorioso, viene algo bueno que sigue. Algo que continúa es lo bueno. Esto es algo momentáneo. Aunque vivamos toda nuestra vida en tribulación, aunque tengamos una vida completa de tribulación y de angustia y de persecución, es una leve tribulación en comparación de la gloria que vamos a tener cuando estemos con Dios el Padre. El peso de gloria, dice Pablo, no es fácil apreciar el peso de gloria porque es un peso eterno. Muy constantemente nuestro problema no es tanto en lo que pensamos acerca de nuestra leve tribulación, sino que tenemos un concepto muy pequeño del peso de la gloria. Es que la estoy pasando bien mal, tengo un montón de problemas. El peso de la gloria de Dios es más fuerte que tus problemas. Si ponemos en una balanza todos nuestros problemas, todos los problemas que usted se puede imaginar, póngalos en una balanza. En un lado ponga todos sus problemas y en otro lado ponga la gloria de Dios y dígame, ¿cuál va a pesar más? Es más fuerte la gloria de Dios. Así es que nuestra tribulación es leve porque siempre la gloria de Dios gana. Y aunque pasemos toda esta vida terrenal en tribulación, en dificultades, predicando el evangelio, vamos a ser transformados y tendremos gloria con el Señor. No mirando nosotros las cosas que se ven, ese es el punto que iba, y el que termina Pablo, sino las que no se ven. Pablo quiso decir eso. Específicamente con su ministerio, Pablo dijo esto, aunque si nosotros ponemos atención en las cosas que se ven, no vamos a poner atención en las cosas que no se ven. Es decir, si nosotros ponemos atención a las cosas físicas, vamos a dejar de atender las cosas espirituales. Entonces es más importante poner atención a las cosas espirituales que a las cosas físicas. Las cosas que no se ven son las cosas espirituales. Pongámosle mayor atención a nuestra espiritualidad y nuestra espiritualidad va a generar en nosotros que las cosas físicas vayan adelante. Eso es lo importante. Las tribulaciones en nosotros producen gloria. No que la tribulación como tal produzca la gloria por la victoria, no. Sino que la tribulación, el proceso de tribulación, el proceso de problemas, el proceso de desgaste produce en nosotros gloria. El proceso, no la tribulación en sí misma. Mi hermano, ya estoy terminando, sé que me pasé bastante el tiempo, no quiero robarle más tiempo. Vamos a terminar. Si tiene cualquier duda, ahí estamos listos en Facebook e Instagram y YouTube. Ahí es su lugar, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, agradecemos tu presencia en este lugar. Sabemos que tú estás en medio de nosotros. Ayúdanos, Padre, a buscarte cada día más. Queremos que nos llenes de tu poder. Ayúdanos que esta palabra quede en nuestros corazones, no quede en saco roto, sino que la podamos poner por obra, Señor. Llénanos de ti.
Llénanos de tu presencia y ayúdanos a buscarte cada día más, Señor. Bendigo a mis hermanos también en esta transmisión. Manda ángeles alrededor de su vida que los llenen, que los guarden y que pronto, Padre, si está en tu voluntad, podamos reunirnos en esta casa, en la Iglesia Ríos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, no me extiendo más. El Señor le bendiga. Que tenga muy buena tarde.